el complemento de todo lo que habíamos dicho. Las pruebas y tratamiento, aquí las pruebas podría ser medición directa de la concentración plasmática de tiroxina, la libre, ya que es la que está en general en el organismo y no está todavía anclada a las proteínas donde normalmente se utiliza esta hormona. También el metabolismo basal aumenta y pues aquí se podría decir que está superior de 30 a 60 y la concentración plasmática de TSH se determina mediante radioinmunolo- radioinmunoanálisis. Esto es para dar una idea de qué es de qué, de si está fuera de los rangos normales, perdón. Y el tratamiento, pues normalmente lo utilizan con extirpación quirúrgica de la mayor parte de la glándula y pues antes de la operación, como ya estoy aquí le puse, se da dosis de propiliti, ay Dios, bueno, de este medicamento que está ahí, que no puedo pronunciar, y normalmente se le dan de 1 a 2 semanas antes de la operación y para eso es para nivelar los márgenes de la hormona y ya después se hace la operación como tal. Si esto no funciona, la persona tiene que someterse a un régimen de, de, de medicamentos, pues más severo, por así decirlo. Am, siguiendo con, va a hablar, No, no, todavía no, todavía no. ah, Todavía estamos en hipertiroidismo. okay, Allí. Sí, sí, ¿me están escuchando bien todos? Afirmativo. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, porque he tenido problemas con la red ahora, anda muy... No, aquí se escucha bien. ¿Vale? Sí se escucha bien. Perfecto, sí, porque está muy inestable esto, está fallando. Bueno, atención, lo que tenemos aquí en pantalla, estrictamente, bueno, o específicamente el diagnóstico, lo vamos a encontrar en muchos libros. Es decir, muchos autores nos dicen, bueno, quieres hacer el diagnóstico, se hace la prueba en sangre, se miden las concentraciones de TSH, se mide el nivel de T4 o de T3, dependiendo, y ya, se hace el diagnóstico y se debe de aplicar el tratamiento. Esto sería, digamos, algo muy plano respecto a lo que vimos ayer. Ayer comentábamos que hay etiologías endógenas, exógenas, y también vimos que hay transitorias y que hay persistentes. Entonces yo les pregunto, si les damos un medicamento antitiroideo a una causa transitoria, ¿qué podría pasar? ¿Qué se imaginan? Hipótesis. El antitiroideo va a inhibir la producción de hormonas tiroideas y no se da por 2 semanas para un tratamiento fijo, sino que se da por durante un año. Ya si lo van a operar al paciente, como nos dijo Cristina, bueno, ahí sí, unas 3 semanas, 2 semanas antes para inhibir que se formen más hormonas tiroideas y al momento de hacer la cirugía no se liberen estos al plasma. Pero a un paciente, no a todos los pacientes se les hace cirugía o se les aplica cirugía. Estos tratamientos antitiroideos se dan por un año. Entonces, ¿qué pasaría si a una persona que tiene una causa transitoria, pues se le da el antitiroideo? ¿Qué se imaginan? Precisamente, ese es el riesgo que corremos, causar hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque la glándula, comentábamos, una causa transitoria se va a recuperar. Sin embargo, con el antitiroideo actuando, pues no se va a recuperar nada. Entonces, esto del tratamiento, del diagnóstico, perdón,
es relativamente aplicable a ciertos casos nada más, a otros no. Y aquí, ¿qué es lo que se propone? Y de acuerdo a lo que ya vimos, por eso les comentaba, bueno, vamos a basarnos en lo que ya vimos para hablar sobre el diagnóstico. Lo que se recomienda es hacer una historia clínica cuidadosa y si se sospecha que un paciente tenga hipertiroidismo, hacerle la prueba midiendo la concentración o el nivel de TSH, hormona estimulante de tiroides. Si esta sale por debajo de lo normal y los síntomas son más o menos latosos, no se le debe de dar antitiroideo, se le da un tratamiento sintomático, sobre todo para cuidar las manifestaciones adrenérgicas, taquicardia, temblor, nerviosismo. Todo eso se da un medicamento que se llama bloqueador de los receptores beta. Se deja un tiempo más o menos preciso, unas 3 semanas, o si los síntomas son más leves, se les deja un mes y se mide nuevamente la TSH y si sale baja, ahora sí ya se pide tiroxina libre. Si la tiroxina libre, la T4, sale normal, se pide T3. Pero va en función de cómo se va dando las causas transitorias y las persistentes. A lo que voy, no se debe de tratar una causa persistente con antitiroideos porque corremos el riesgo de dañar la glándula. Incluso hay estudios que sugieren que si se utiliza antitiroideo durante una tiroiditis, podemos ocasionar un hipotiroidismo ya persistente, es decir, ya se le quedó al paciente, le va a quedar de por vida la disfunción. Y entonces no es posible hacer esto. Lo recomendable es entonces guiarnos por la historia clínica, qué tan intensos son los síntomas, y ya basándonos en eso, el primer periodo, las 3 semanas, primeras 4 semanas desde que hicimos el primer examen, podemos dar un tratamiento sintomático, evitando digamos, que haya muchos síntomas cardiovasculares por efecto de los adrenérgicos. Y posterior a eso, volver a pedir pruebas y entonces valorar. Si sigue fallando la TSH, es decir, si sigue suprimida, quiere decir que sigue actuando el problema y entonces sí ya hay que valorar si se da un antitiroideo o no. O si ya se normalizó o se va normalizando, es decir, va aumentando su nivel, pues quiere decir que se está recuperando la glándula y no conviene dar un tratamiento antitiroideo. Sí, no sé, me di a entender, si lo expliqué adecuado, bien, o nos regresamos. Creo que sí quedó claro, doctor. Sí, profe, entendido. Bien, de todos modos, cuando veamos hipotiroidismo, voy a hacer algo similar, un ejercicio igual, vamos a hablar más o menos algo parecido. Bien, y en cuanto al tratamiento, aquí también se siguen distintos caminos según la etiología, según la causa. Si estamos hablando de un adenoma autónomo, se puede optar por la extirpación de una parte de la tiroides, donde esté el adenoma. Si se habla de bocio multinodular, pues también la extirpación de la glándula. Si es enfermedad de Graves, se usan pautas de 1 año de antitiroideo. Y en adultos mayores, bueno, la cirugía es en adultos jóvenes. Y en adultos mayores, lo ideal es utilizar radioyodo, es decir, un yodo que tiene material radioactivo y que va a destruir a la glándula, la va a quemar. Sí, pero aquí ya depende mucho de edad del paciente y la causa. Vamos pasando a hipotiroidismo. Bueno, pasando a hipotiroidismo, esto normalmente es por la autoinmunidad contra se forma una autoinmunidad contra la glándula tiroides,
y pues se crea una tiroiditis, provocando pues un deterioro progresivo y en la última instancia fibrosis de la misma glándula, lo que provoca que pues no haya una segregación de hormonas adecuada, por lo que empieza a haber las fallas. En otras ocasiones puede ser un poco más drástico y es la destrucción continua de la misma glándula. Aquí ya había mencionado esta ENI anteriormente, que se precisa alrededor de 1050 miligramos de microgramos de yodo al año para la formación de una cantidad suficiente de la hormona tiroidea. Las características fisiológicas, estamos hablando de que esto, bueno, tomando en cuenta que el hipotiroidismo puede tener diferentes causas, y a veces coincide en este tipo de características, que es la fatiga y somnolencia de extrema. Perdón, una interrupción antes de... Si le puedes regresar un poquito a la anterior, por favor. Bien, perfecto. ¿Qué es hipotiroidismo? Bueno, allí nos ponen una causa, pero la definición de hipotiroidismo es una disminución de la función de la glándula. Es decir, hipotiroidismo no es un diagnóstico o no es una enfermedad específica, sino que estaríamos hablando de una presentación, es decir, es un síndrome. Tiene varias causas o múltiples causas y bueno, todas se van a presentar con este síndrome de hipotiroidismo más una que otra manifestación específica del proceso como tal. Ahora vamos a dividir las causas de hipotiroidismo atendiendo a varias cosas. Aquí nuevamente surgen clasificaciones. Lo primero sería clasificar al hipotiroidismo según se adquiera antes de nacer o después de nacer. Es decir, el primero sería congénito. ¿Por qué? Porque hay un daño, hay una afectación de la glándula. Es más, puede no formarse la glándula tiroides, una agenesia tiroidea, y por lo tanto el paciente o el bebito nace con hipotiroidismo, pero es un hipotiroidismo congénito. O bien ya en el transcurso de la vida, alguna situación, por ejemplo aquí nos ponen autoinmunidad, bueno, ahí ya se le conoce como hipotiroidismo adquirido. Luego vamos a ver que se clasifica según la intensidad de los síntomas. Y aquí tenemos un hipotiroidismo donde todas las manifestaciones que están en la diapositiva siguiente están presentes y están presentes en una intensidad fuerte. Entonces hablamos de un hipotiroidismo franco o manifiesto. Y aquí la pregunta surge, ¿hay un hipotiroidismo subclínico? Sí, sí lo hay. ¿Cómo se manifiesta el hipotiroidismo subclínico? Las mismas manifestaciones que están en la siguiente diapositiva pueden estar presentes algunas, quizá todas, pero la intensidad es leve. ¿Y cuál es la diferencia entre un hipotiroidismo franco y un subclínico? La diferencia, nuevamente, vuelve a ser bioquímica, más allá de las manifestaciones, porque también mucho depende de la intensidad de qué tan susceptible es un paciente. Entonces, un paciente puede tener hipotiroidismo franco, bioquímicamente hablando, pero clínicamente tiene pocos, sus síntomas son leves o no los siente con esa intensidad tan fuerte. Y puede haber un hipotiroidismo subclínico, bioquímicamente hablando, y el paciente se siente mal. Bueno, entonces vamos a poner aquí en el chat hipotiroidismo franco. Están tomando su nota. Hipotiroidismo franco, le pongo así, TSH, arriba de lo normal. Y le ponemos el rango, lo voy a poner nuevamente, 0.45 a 4.50 microunidades. Ayer me fui en banda con el tratamiento de la levotiroxina, esta sí es en microgramos, pero aquí es microunidades por mililitro. TSH arriba de lo normal, 4 de 3 libres. Recuerden que
la fracción libre es la que tiene la actividad biológica, aunque generalmente se habla de T4 nada más, T4 libre, vamos a poner T4 libre. ¿Por qué? Porque la T3 se deriva de la T4. Entonces, con T4 libre por debajo de lo normal. Y habíamos comentado, el rango aquí está entre 1 a 2 nanogramos por decilitro. Así es como sería el perfil tiroideo de una persona que tiene hipotiroidismo franco. ¿Por qué está por arriba de lo normal la TSH? ¿Por qué aumenta? ¿Qué no es hipotiroidismo? Pues no es por lo mismo como hay poca, necesita estimular su liberación. Exacto. Aquí el mecanismo de retroalimentación está funcionando bien. En disminución de T4 libre, al haber menos, pues hipotálamo e hipófisis tratan de que aumente la cantidad de T4 sintetizada. Sin embargo, la glándula pues es la que no está funcionando, la tiroides no funciona ahí. Pues no tenemos la respuesta. Bueno, el hipotiroidismo subclínico, le ponemos hipotiroidismo clínico, subclónico, clínico, es TSH igual por arriba de lo normal y T4 libre normal. Fíjense bien, aquí lo que ocurre es que la T4 aparentemente está en niveles fisiológicos, sin embargo a nivel de los tejidos, esta es insuficiente para suplir las necesidades, las demandas, para poder activar un metabolismo. De manera tal que la hipófisis y el hipotálamo, pero más la hipófisis, también sufren esa carencia relativa y esto se manifiesta con un aumento de la TSH. Sin embargo, a nivel periférico, pues el nivel de T4 sigue estando normal. Bien, ahora otra manera de clasificar al hipotiroidismo, esta es por la intensidad de los síntomas. Otra manera de clasificar al hipotiroidismo tiene que ver con el sitio de afectación. ¿Cómo está eso? ¿Cómo sería el sitio de afectación? ¿A qué me refiero? ¿El sitio de afectación de qué? Del eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. ¿A qué nos referimos entonces? Bien, al lugar precisamente de ese eje, a la estructura anatómica del eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, que está siendo afectado. Entonces, si el problema está afectando al hipotálamo, tenemos un hipotiroidismo terciario. Si el problema es en hipófisis, el hipotiroidismo se denomina secundario. Y si el problema es en la glándula tiroides, pues es primario. Entonces lo que dijimos de hipotiroidismo franco e hipotiroidismo subclínico aplica para hipotiroidismo primario. ¿Cómo se vería el eje hipotálamo, un perfil tiroideo en caso de un hipotiroidismo secundario o terciario? Que atención, estos dos también se llaman hipotiroidismo central. Igual, como le pongo, secundario o terciario. ¿Sí? La afectación en hipotálamo o en hipófisis, como está en el sistema nervioso central, pues se conoce como hipotiroidismo central. ¿Cómo es cómo sería un perfil tiroideo de un paciente que tenga hipotiroidismo de origen central? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo estaría la TSH considerando que T4 y T3 son bajas?
Bien, entonces consideremos algo. Va a estar disminuida la producción de T4 libre y en consecuencia la T3, tiroxina y luego la T3 están bajas. La glándula tiroides no está afectada, pero no está recibiendo estímulo de parte de la hipófisis. Esto significa que nos vamos a encontrar una TSH baja. ¿Por qué? Porque puede haber una lesión en hipotálamo y por lo tanto no se produce TRH y no es estimulada la hipófisis y no se produce TSH en consecuencia. O bien hay un problema estricto sobre la hipófisis que impide que se produzca TSH y en consecuencia pues eh, la glándula tiroides no produce. Atención, TSH baja en las dos, primaria, desde secundaria o terciaria, no importa. El problema es hipotalámico o es hipofisiario, la TSH va a estar baja. ¿Con qué voy a, en la central? ¿Con qué voy a distinguir si el problema es hipotalámico o es hipofisiario? Pues nos queda una hormona que es la TRH. Midiendo la TRH, ya sabemos si el problema es en hipotálamo o si es en hipófisis. Pero esto es para hipotiroidismo central. Y entonces, nuevamente, en hipotiroidismo central, vamos a encontrar TSH baja y T4 libre baja. Queremos distinguir ambos. Entre ambos, pues, hay que medir TRH. Y esa es otra manera de clasificarlo. Otra manera de clasificarlo. En primera experimentada, bueno, ya lo habíamos dicho, sí, está aumentada la TSH y no para tratar de compensar. Lo que necesita es que se sintetice más T4. ¿Sí? Aquí estamos hablando de primario. Todo lo que dijimos hace un rato es secundario o terciario. Ese es el hipotiroidismo central. Si es hipotiroidismo primario, es el daño directamente en la glándula tiroides. Bien, y entonces comentábamos también, de acuerdo al tiempo de afectación, es decir, sí, hay una confusión. Nada más estábamos hablando de secundario y terciario, el primario no. El primario dejémoslo ahorita de lado, en el sentido de que solo ese perfil que puse allí, de hecho por eso le puse hipotiroidismo central, que corresponde a secundario o a terciario. Y en el primario, pues la TSH está elevada para tratar de que se produzca más hormona tiroidea. Ahora, en cuanto al tiempo de evolución, vamos a encontrarnos que también aquí vamos a tener una causa persistente y vamos a tener unas causas persistentes y otras causas son transitorias, es decir, un hipotiroidismo persistente y un hipotiroidismo transitorio. Y entonces vamos viendo causas, vamos hablando de causas y hablamos un poquito de epidemiología. Causas de hipotiroidismo central, de hecho, hace unos días nos dijeron hipopituitarismo, es decir, daño a la hipófisis, porque hay un tumor, porque hubo lesión, porque se necrosó la glándula. Lo que haya pasado, bueno, se va a manifestar entre todos los signos y síntomas, vamos a encontrar manifestaciones propias de hipotiroidismo. Ese sería el hipotiroidismo central, una afectación de hipotálamo o de hipófisis por lesión, por tumor, una hemorragia. Bueno, cualquier cosa que dañe estas dos estructuras, a alguna de estas dos estructuras, es un hipotiroidismo central. Y atención, de todos los hipotiroidismos, el hipotiroidismo central de cada 100, 5%, 5 casos corresponden a hipotiroidismo central. Incluso en otros estudios han encontrado que es menos, pero en un promedio se deja como que 5% corresponde a hipotiroidismo central. Con el perfil que está en unos comentarios arriba. TSH baja, más T4 libre baja y T3 libre baja. En consecuencia, entonces habría una disfunción pareja del
eje hipotálamo hipófisis tiroides. Luego, el 95% de las causas, de todos los hipotiroidismos, pues se deben a una causa primaria. Y la primera, es decir, el 50% de hipotiroidismos primarios, es una sola, es la, no me sale, tiroiditis crónica autoinmune o enfermedad de Hashimoto. Son anticuerpos contra la glándula tiroides. Y es la mitad de los casos primarios, la mitad es una enfermedad autoinmune. Como su nombre lo indica, es tiroiditis crónica. Si le regresa tantito, por favor, Cristina, a la siguiente, a la primera diapositiva de esto de hipotiroidismo, vamos a ver que nos habla de un cambio fibrótico. ¿Por qué? Porque hay anticuerpos contra la glándula y el folículo tiroideo es sustituido por una cicatriz. Y va siendo sustituido progresivamente. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta algo. Puede ser que la destrucción de la glándula origine síntomas de tirotoxicosis, es decir, de hipertiroidismo, o bien la destrucción de la glándula no da síntomas porque va siendo lenta, progresiva, y los síntomas que van a aparecer es cuando ya la glándula está destruida en gran parte, pues ya los de hipotiroidismo. Gracias, Cristina. Gracias. Vamos a la del síntoma. Está bien. Bueno, esa es nada más la mitad de los casos dados por tiroiditis. Otras causas de hipotiroidismo, por favor. Díganme una causa. Cretinismo. Ay, te escuché muy bajito, además, de hecho no entendí lo que me dijiste. Si puedes hablar más fuerte y repetirlo, por favor. Cretinismo. Se escucha bajito, mejor escríbemelo, por favor. Sí, te escuché muy, muy bajito. Ay, nos está diciendo muy feo, oiga. ¿Cómo ven? Ya se enojó. No. Bien. Bueno, el cretinismo es la manifestación, ¿no? Sería una manifestación de hipotiroidismo. Pero causas, bueno, si estamos hablando de causas adquiridas, congénitas, agenesia de tiroides, está bien, ¿no? Y da cretinismo, perfecto, pero cretinismo es la manifestación. Causas, arriba nos pusieron deficiencia de yodo. Qué bueno que lo pone, Gerardo. La deficiencia de yodo anteriormente era de las causas primeras, ¿no? De las que había mucho. Actualmente con la yodación de la sal, esto ha disminuido. Ya no es tan frecuente encontrar deficiencias de yodo más que en determinadas regiones eh, de ciertos de ciertos países, ¿no? Donde no no hay suficiente aporte de yodo de los alimentos. Pero pues prácticamente en muchos lugares ya está lo de la yodación de la sal. Entonces la deficiencia de yodo sí sigue siendo una causa. No voy a decir ya no hay, sí hay, pero son menos, de lo menos que pudiéramos imaginar. A tal grado que quien ha pasado quien ha tomado la batuta, pues, de los casos, pues, es Hashimoto, ¿no? La enfermedad de Hashimoto. Pero muy bien. Deficiencia de yodo. Doctor, Madre. y por ejemplo, tomando como ejemplo ese de deficiencia de yodo, un síndrome de mala absorción pudiera afectar a la función tiroidea. Si se afecta la absorción de yodo, sí. Pero en lo que yo he leído del síndrome de malabsorción, pues es que necesitamos poco yodo, 150 microgramos al día. Entonces, da oportunidad de que se absorba.
no he encontrado yo, así porque sí he hecho mis revisiones, y no encontré casos de hipotiroidismo derivados de una deficiencia de yodo por síndrome de malabsorción, por un intestino corto o algo así. En teoría sí pudiera pasar, pero depende mucho de cuánto yodo consuma la persona, ¿no? Ingiera. ¿Alguna otra causa que les venga a la mente? Así. Nos pusieron mutación de receptores de tiroides. Bueno, sí está bien. Aquí en realidad no estamos frente a un hipotiroidismo verdadero, sino que estamos ante un síndrome de hipotiroidismo porque la hormona no puede hacer su función. Es decir, hay una mutación que hace que el receptor tenga otra forma distinta a la que debería de tener. Se miden las hormonas y resulta que todo está elevado. ¿Sí? Todo va a estar por encima. TSH, T4, T3, todo está por arriba, pero hay solo hay una, ¿cómo decirlo? Digamos, no hay retroalimentación, no se ejerce el freno, porque como el tejido no lo detecta, para fines prácticos, la hipófisis, al no poder detectar el nivel de T4, pues sigue aumentando TSH y el hipotálamo hace lo mismo, hace su síntesis de TRH, por eso todo se encuentra por encima. Bien, aquí voy antes de ir a posparto, vamos a hablar de, Aus nos pone extirpación. Muy bien, entonces aquí hablaríamos de una categoría, diríamos, casos de hipotiroidismo por tratamiento, fíjense bien, tratamiento de casos de hipertiroidismo. De hipertiroidismo. Pues pongo ahí, póngale abajo de Hashimoto, pongan tratamiento de casos de hipertiroidismo. Y yo más bien diría sobre tratamiento, si me pasé de tratamiento. Y por ejemplo, dar medicamentos antitiroideos, que ya lo hablábamos hace un ratito, hace unos minutos. La dosis es muy alta. O no lo ameritaba, simplemente se le da el antitiroideo porque tiene una tiroiditis, ¿cómo se llama? Una tiroiditis que se va a resolver, pero no lo diagnosticamos y simplemente le damos. Ahí le va. Ahí le va su antitiroideo. O bien, como dice Augusto, pues una extirpación, tiroidectomía. Ahí póngale bajito de tratamiento de casos, pero con sangría porque está incluido tiroidectomía. O bien, tratamiento con yodo radioactivo. Esos tres pueden originar hipotiroidismo. Bueno. Luego, aquí nos ponen tiroiditis por posparto. Muy bien. Otra causa, tiroiditis aguda y subaguda. Igual que vimos en hipertiroidismo, aquí también, pues la causa transitoria de hipotiroidismo es la infección de la glándula, las tiroiditis, que pueden ser bacterianas o virales, pueden ser agudas o subagudas. Y no se nos olvide, en la evolución de las tiroiditis, primero hay un periodo de inflamación, donde hay tirotoxicosis, y posteriormente la glándula, ya una vez que la infección está cediendo, la glándula se va a recuperar y es donde durante esa recuperación que puede haber un periodo de hipotiroidismo. Y por eso les digo, puede ser un periodo de 1 mes a 2 meses. Hay que estar vigilando al paciente y hay que hacer estudios constantemente. Pero tiene que ver con que la causa pues se va a limitar en determinado momento. Y también se habla de que en el parto puede haber una tiroiditis. Es decir, después del trabajo de parto puede haber una tiroiditis, una inflamación de la glándula. No estoy muy seguro si
que la causa sea infecciosa, ligada al hecho de el momento del puerperio, es decir, de la recuperación después del parto del organismo de la mujer, o si se debe a interrupción de flujo sanguíneo, aunque, por ejemplo, hablando de interrupción de flujo sanguíneo, este afectaría más a la hipófisis, el famoso, bueno, a lo mejor no lo han oído, pero se llama síndrome de Sheehan. Se necrosa la glándula hipófisis y hay un hipopituitarismo, por lo tanto habría hipotiroidismo. Bien, radioterapia. Bueno, ya hablamos de la radioterapia específica para hipertiroidismo, pero qué bueno que lo mencionas. Bien, la radioterapia, dependiendo la zona donde reciba radiación, la persona puede haber afectación terciaria, secundaria o primaria. ¿Cómo es esto? Puede tratarse de un tumor, una neoplasia en cabeza y las radiaciones dañarían hipotálamo o hipófisis. Y sería un hipotiroidismo terciario o secundario. O bien puede haber una radiación hacia estructuras del cuello o del mediastino y afectarse la glándula tiroides y hacer un hipotiroidismo primario. Muy bien. ¿Qué otras causas? Pónganle ahí abajito. Fármacos. ¿Cómo cuál? Ya lo hablábamos ayer. Amiodarona. Por dos mecanismos. La cantidad de yodo que tiene la amiodarona es muy grande, muy elevada, ya habíamos dicho. Entonces recuerden que fisiológicamente la glándula se bloquea cuando hay mucho yodo. Deja de recibir yodo. Entonces, cuando se da por mucho tiempo este tratamiento, la glándula va a quedar bloqueada y ya no va a producir hormona tiroidea. Y por lo tanto tenemos presentación de hipotiroidismo. Se retira el fármaco y se acabó el problema. Pero la miodarona, también dijimos, puede generar daño directo a la glándula. Y entonces provocar primero toxicosis y ya después cuando se está sanando o se está recuperando la glándula, hay un cambio fibroso, hay una cicatrización de la glándula y puede quedar el hipotiroidismo, pero ahí sí ya no es recuperable, es un hipotiroidismo persistente. Ponen litio, me parece muy bien, el litio es también igual que la amiodarona, va a dañar al tejido, al parénquima tiroideo y generar hipotiroidismo. Y lo mismo pasa con interferón para ciertas infecciones virales que se administra el interferón y puede dañarse el parénquima de la glándula. Muy bien. Allí tienen todas las causas, pero ya dijimos la más frecuente, tiroiditis crónica de Hashimoto, la menos frecuentes, pues ya estas son muy raras las de medicamento, empiezan a ser más raras, es un poco más frecuente que haya un hipotiroidismo por dar tratamiento para un hipertiroidismo. Muy bien, ahí tenemos todas las causas. Ahora, hablemos un poquito de números, de epidemiología. Ya hablábamos de cuántos casos de hipotiroidismo son centrales, cuántos serían primarios, y de ahí de los primarios, las causas. Pero, ¿a quién afecta más el hipotiroidismo? ¿A quiénes? Vamos por sexos, digámoslo. A las mujeres. Sí, es muy frecuente en mujeres, en efecto, y su epidemiología en general, para el hipotiroidismo, le voy a poner así, HT, franco, está en torno al 5%, el hipotiroidismo franco. Mientras que el hipotiroidismo subclínico alcanza a un 20%. Atención, 20%. Si juntáramos todo lo que hay de hipertiroidismo más hipotiroidismo, estamos hablando que la disfunción tiroidea afecta
entre 25 a 30% de personas bueno, vamos viendo en qué edad se presenta más. Conforme aumenta la edad, conforme va avanzando la edad, se tiene más riesgo de contraer, o aumenta pues la probabilidad de padecer hipotiroidismo. Esta es la situación. Entonces, les comentaba cuando empezamos a hablar del tema, las características del hipotiroidismo semejan mucho a las características del proceso normal de envejecimiento. Entonces, algo de los cambios normales durante el proceso de envejecimiento, pues hacen más susceptible a la persona de tener intensidad leve a moderada de los síntomas y por eso se detecta con más frecuencia. Ahora, esta enfermedad está muy ligada, sobre todo a la tiroiditis de Hashimoto, está muy ligada a presencia de otras enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, diabetes mellitus tipo 1, fibromialgia está también incluida, esclerosis múltiple. ¿Por qué? Por la naturaleza autoinmune. Luego, ¿se corre el riesgo de que un hipotiroidismo subclínico se vuelva franco? Sí, sobre todo si estamos hablando de tiroiditis de Hashimoto. Y entonces tenemos nosotros que considerar factores de riesgo para que progrese este hipotiroidismo. Para progreso de hipotiroidismo, le voy a poner hipotiroidismo sub a hipotiroidismo franco. Y entonces, atención, ¿qué factores hacen posible que un hipotiroidismo subclínico de pronto se vuelva franco? Pues todo lo que está ligado a la enfermedad de Hashimoto. En principio, que la TSH esté por arriba de 10 mil unidades. ¿Por qué? Porque eso nos está hablando de que estaba suprimida en cierta medida el aporte a nivel periférico. Quiere decir que aunque la glándula está produciendo a nivel periférico, no es suficiente la cantidad de hormona tiroidea. Otra es que aparezca bocio, crecimiento de la glándula. ¿Por qué? Porque nos está hablando de pues daño a la propia estructura glandular, al parénquima. Y bueno, quienes van a dañar a la glándula pues son los anticuerpos antitiroideos. Son los anti-TPO, antiperoxidasa, tiroperoxidasa. Entonces, encontrar estos tres factores en una persona que tenga hipotiroidismo subclínico, patológicamente hablando, pues nos está diciendo que se corre un riesgo muy elevado de que esto se vuelva franco, manifiesto, y encontrar todas las características que nos tienen presentadas aquí en la diapositiva. Ahora, antes de hablar de las manifestaciones, vamos a considerar dos cosas. Podemos agrupar a las manifestaciones de acuerdo a aquello que les da origen. ¿Cómo es esto? ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a encontrarnos, si ven la cara de la persona, de la paciente que está ahí en la diapositiva, se observa una cara hinchada, edematizada. Y ese edema se debe a que se acumula un mucopolisacárido en el cuerpo. De hecho, aquí en la diapositiva dice mixedema. Pues sí, vamos a encontrar manifestaciones debidas a mixedema. Manifestaciones por mixedema. Y atención, ¿para qué sirven las hormonas tiroideas? Así, ¿cuál es su función? La número 1.
regular el metabolismo del cuerpo. Perfecto, entonces vamos a encontrar manifestaciones por bajo o descenso del metabolismo. Y habrá unas que estén ligadas, una mixta, pues dependen tanto de metabolismo bajo como de mixedema, y ahí tenemos manifestaciones mixtas. Entonces vamos definiendo, vamos hablando, Cristina, ¿qué manifestaciones se deben a la baja del metabolismo? Manifestaciones por la baja del metabolismo. Pero le dijo a Cristina, ¿no? Como que continuara con la presentación, creo. Ah, no sé. Perdón, es que estaba pasando la basura. Bueno, siguiendo con... No, casi no se escucha a lo lejos. Yo la escucho normal, pero ¿Ya me escuchan? sí, mejor. Ya mucho mejor. Una disculpa. No te preocupes. Bueno, siguiendo con esto, las características, pues ya las dijo el profesor, básicamente son estas, coinciden mucho aún cuando cuando la etiología del hipotiroidismo sea, sea cual sea, en estas son las que más coinciden. Y pues por último tenía lo del tratamiento, pero pues esto, como ya había mencionado el profesor, solamente se da cuando ya es cuando es constante y no solamente pasajero, puesto que puede llegar a causar una otra anomalía y pues terminaría lastimando más. Aquí es administración oral de uno o más comprimidos de tiroxina al día. Obviamente vienen diferentes presentaciones, pero pues sería básicamente esto, hacer una administración artificial de tiroxina para que haya una complementación de la misma, con esto del hipotiroidismo. A mí me llamó mucho la atención, nada más que creo que no puse la diapositiva, del perdón, cretinismo, que es la falta del crecimiento de la glándula cuando están en gestación los niños, puesto que llegan a crear una resistencia y cuando ya nacen, pues no tienen la glándula como tal bien desarrollada y llegan a tener el hipotiroidismo desde temprana edad, lo que causa pues retraso mental, también trastorno del crecimiento, lo que llega a ser pues más problemático, puesto que no se detecta a los meses y pues ya después de unos meses ya no es como que se pueda solucionar. Am, los niños pueden sobrevivir dentro del vientre de la madre, ya que pues de alguna forma la madre les provee todas las hormonas que necesitan para el crecimiento y su desarrollo, pero a la hora de nacer, después de 1 o 2 semanas, a veces un poco más, empiezan a tener los problemas
del hipotiroidismo, porque pues acaban ahora sí que todas las reservas de todas las hormonas que la mamá le estaba dando. Y pues ahí es cuando tienen que empezar a dar el tratamiento, pues para que haya un buen funcionamiento de su cuerpo y no tenga problemas en cuanto el retardo mental o el retraso del crecimiento. Y creo que eso sería todo de mi parte. No sé si esté bien, profesor. Muy bien, gracias. Déjenme proyectar algo en una presentación. Para dar un repaso, tenemos el siguiente caso clínico de una mujer de 34 años, no tiene antecedentes de importancia, va a la consulta porque ya tiene 2 años padeciendo de estreñimiento, sensación de disminución de la fuerza, lentitud del pensamiento. Tiene disminución del apetito, pero ha ido aumentando de peso. Le mencionan sus familiares con cierta frecuencia de que habla con dificultad, como si la lengua le estorbara. En la exploración física encontramos estos datos, vean, frecuencia cardíaca 56 latidos por minuto, respiratoria 16, temperatura axilar de 36 grados centígrados, presión arterial 139/90, su talla y su peso, ahí están, nos dan este índice de masa corporal, están sobrepeso. En la exploración física, lo más llamativo, la disminución de ruidos peristálticos en el abdomen y que tiene edema en extremidades inferiores, además de que estas mismas extremidades tienen fuerza disminuida en conjunto con las extremidades superiores. Le falta fuerza. Muy bien, si pensaron que les iba a preguntar qué tiene, tiene síndrome de hipotiroidismo. Y esta no es lo relevante, el pero, ¿no? ¿Qué tipo de hipotiroidismo padece? Yo necesito saber qué tipo de hipotiroidismo está sufriendo para poder dar un tratamiento. Pues yo debo también pensar, ¿la causa es endógena? ¿Cuál? O si es exógena. Y luego yo quiero saber si es un trastorno transitorio o no. Lo que estoy viendo en ese momento. Y porque no es exclusivo, las manifestaciones no son específicas de hipotiroidismo, pueden estar en otros trastornos. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Cuál es el sitio de afectación del eje hipotálamo hipofisis-tiroides que está dando este problema, si es que es dado por un hipotiroidismo? Bueno, ya les comentaba hace un ratito, el hipotiroidismo no es una enfermedad en sí, sino que va a ser una manifestación de distintos orígenes o que tiene distintas causas y se traduce como una deficiencia de hormonas tiroideas hacia tejidos diana. Es decir, prácticamente todo el organismo es diana de la hormona tiroidea, excepto, me parece, según recuerdo, por poner ejemplos, los testículos, la retina, ellos no responden a hormona tiroidea. Ahora, podemos tener que el problema puede ser a una menor función glandular, se disminuyó la síntesis, no hay secreción de hormona tiroidea suficiente, o bien se es resistente a hormona tiroidea. También un hipopanpituitarismo puede ser panhipopituitarismo. Bien, ahora, ¿cómo se clasifica? Ya estamos recordando lo que les dije hace un momento. Aquí tenemos un eje
esquematizado, hipotálamo, hipófisis, tiroides y los órganos diana. Pues bien, si se afecta el hipotálamo, tenemos un hipotiroidismo terciario. ¿Por qué se puede dañar el hipotálamo? Traumatismos, neoplasias, una hemorragia en la zona. Bien. Si se afecta la hipófisis, el hipotiroidismo es secundario. Causas de daño a la hipófisis, una neoplasia, traumatismo, necrosis. Hablábamos del parto, que puede haber un sangrado y generar necrosis de la hipófisis. Bueno, aquí estaría acompañado de hipopituitarismo, panhipopituitarismo. Pituitarismo, me falla. Bien, a los dos, terciario y secundario, se les conoce como hipotiroidismo central. Porque el problema está cerca del sistema nervioso central. De hecho, está en el sistema nervioso central. Bien. Pero si el problema es en tiroides, pues ya se ha hablado de un hipotiroidismo primario. De hecho, a partir de ahora, vamos a encontrar otras enfermedades donde también se va a utilizar esta denominación o esta nomenclatura, donde si el problema es en la glándula endocrina, se le va a llamar a trastorno primario, y ya si va subiendo en el eje hipotálamo-hipófisis, pues ya se llamaría secundario o terciario. Bien, ahora, el hipotiroidismo franco, como habíamos dicho, bioquímicamente vamos a tener alteración de la TSH por arriba del límite que se considera como normal, mientras que la T4 libre va a estar por debajo de su límite normal. Esa sería su manifestación bioquímica. Pido el examen y el laboratorio me reporta los niveles. Ah, tiene hipotiroidismo. Bueno, pero porque lo estoy viendo bioquímicamente y, digamos, de alguna manera medido. Hay una escala de medición. En cambio, el hipotiroidismo subclínico, que muchos autores promueven que se le llame leve, de hecho yo estoy a favor de que se le llame leve, aunque no soy autor de artículos, pero es leve porque sí da síntomas, sí da manifestaciones. Bueno, ese se va a presentar bioquímicamente con alteración de TSH por arriba del límite normal de referencia, y la T4 va a estar normal, pero el paciente tiene síntomas, tiene manifestaciones. Bueno, otra manera como puede afectarse el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, órganos diana, es que haya resistencia a hormonas periféricas. Y entonces puede haber una falla en receptores, o bien no se sintetizan los receptores para hormona tiroidea, y esto origina una resistencia. Bien, ahora aquí tenemos un cuadro sinóptico donde, bueno, pongo parte del eje que es afectada y ya lo clasifico. Central, primario, resistencia hormonal. Bueno, ahora según la intensidad, entonces puedo tener un franco manifiesto o un subclínico leve, ya lo habíamos propuesto. Y según me afecte en el ciclo de vida, puede ser congénito o puede ser adquirido. Luego, según el tiempo, pues sería un hipotiroidismo persistente según la causa, o puede ser transitorio y durar nada más un periodo corto de tiempo y ya no se vuelve a presentar. Bueno, nos vamos a las causas, porque yo quiero saber por qué puede ocurrir. Vamos al congénito, y aquí tienen todas las causas de un hipotiroidismo congénito. La principal sería la genesia de glándula tiroides. Es decir, no se formó durante el desarrollo. Y luego vamos a tener anomalías de biosíntesis de hormonas tiroideas dentro de este fetito y luego ya al nacimiento. O puede haber un hipotiroidismo transitorio. Por ejemplo, que a la madre le estén dando fármacos antitiroideos, que ella consuma fármacos antitiroideos, pues durante el embarazo, porque suprime la función de la glándula del feto. Entonces, ya cuando nace el niño, pues nace con hipotiroidismo, pero después se corrige porque ya no va a estar tomando antiroideos. O bien, al niño recién nacido, fíjense bien, al recién nacido, se le expone a yodo, a una cantidad grande de yodo, en las primeras horas del nacimiento. ¿Cómo pudiera ser esto posible? Cuando se le
corta el cordón umbilical, se indica que se le ponga unos toquecitos de yodo en el cordón umbilical para mantenerlo limpio, que no se infecte. Puede ser entonces que se le ponga demasiado yodo y el problema es de que el cordón umbilical puede absorber el yodo, el tejido del cordón umbilical. Y entonces hay mucho yodo y la glándula del bebito pues se bloquea. Hay exceso de yodo, viene el mecanismo de bloqueo para no captar tanto yodo y aparece un hipotiroidismo transitorio. Y aquí es donde encontramos pues la resistencia a hormonas tiroideas, es decir, la falla en el receptor o que no se sintetice bien perdón, haya un receptor mal sintetizado. Bueno, esto es durante digamos, es congénito. Se va a presentar lo vamos a detectar tempranamente. Ahora, en el caso del adquirido, el terciario es poco frecuente. Allí tienen las causas. El secundario ya habíamos hablado, un adenoma, una destrucción hipofisiaria, hipopituitarismo. Y en el caso del adquirido, estas son las 50% de los casos adquiridos se corresponden con una tiroiditis de Hashimoto o también conocida como tiroiditis crónica autoinmune, que puede tener bocio y luego posteriormente una atrofia tiroidea. Se puede ver en casos de dar un tratamiento para hipertiroidismo ya establecido. Entonces me llevo al paciente al otro lado, me lo llevo a hipotiroidismo. En unos casos se puede evitar, en otros no. Por ejemplo, aquí una tiroidectomía, ¿cómo evitas que el paciente llegue a desarrollar hipotiroidismo? O si a veces tiene que ser una tiroidectomía total. ¿Sí? No se puede. Terapia con yodo va a ser una destrucción de la glándula también total, ¿no? El yodo no va a seleccionar nada más unas partes, va a lastimar toda la glándula. Bueno, ahí no puedo evitarlo. Luego también hablábamos de las radiaciones, cuello y mediastino principalmente. Hablábamos de tiroiditis agudas y subagudas, pero aquí con la circunstancia de que esto es transitorio. La ingestión excesiva de yodo, porque puede bloquear la glándula, aunque esto también es transitorio. O los fármacos que puedan dañar a la función tiroidea. Y deficiencia de yodo, que insisto, rara actualmente. ¿Por qué? Porque por eso se está añadiendo yodo a la sal que consumimos. Aunque no está en todos los territorios de México, por ejemplo, si vemos la norma oficial, no en todos los estados le van a añadir yodo a la sal, pero esto tiene que ver con la disposición geográfica del yodo, que haya en esa zona yodo en los alimentos, en el suelo, y que pase a los alimentos cultivados en él. Bueno, ahora manifestaciones. Llegamos a la parte que buscaba. Habíamos dicho que un grupo de manifestaciones lo podemos achacar a un estado hipometabólico, esto es, a que se están produciendo pocas hormonas tiroideas y por lo tanto el metabolismo baja. Y habíamos dicho que producto de ese mucopolisacárido que se acumula en los tejidos, pues vamos a tener un mixedema. Entonces, vamos a establecer preguntas. ¿Cuáles manifestaciones de hipotiroidismo se deben a, déjenme cambiarle, para dejarle bien que estemos a tono, ahí. ¿Cuáles se parecen? Digo, ¿cuáles son debidas a deficiencia de hormona tiroidea? Es decir, a descenso del metabolismo. Los escucho. ¿Cuál fue la pregunta, profe? Manifestaciones de hipotiroidismo debidas a deficiencia de hormonas tiroideas. Está bien, Gerardo, pero un paciente no te va a decir que tiene hipotermia. ¿Cómo te diría el paciente? ¿O cómo le preguntarías? Porque, ¿tiene hipotermia?
te va a decir el paciente, pues, a veces, pero creo que ya la tiré. Entonces, ¿cómo sería mejor preguntarle? Ah, muy bien. Intolerancia al frío. Perfecto. Oiga, respecto a la gente que le rodea, ¿usted necesita utilizar más ropa? Ponerse un suéter, usar una cobija incluso. Y respecto a la gente que le rodea, es decir, ¿siente más frío que los demás? Sí. Muy bien. Entonces es una baja de metabolismo. ¿Qué otra cosa es por la baja del metabolismo? ¿Qué otra manifestación pudiéramos encontrar? ¿Edemas, profe? ¿Eso es por la baja del metabolismo? Siguiendo con la línea de la baja, de la intolerancia al frío, ¿cómo va a estar la piel de la persona? Bueno, nos ponen aquí piel seca, muy bien. Hay una piel fría, piel seca. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la piel? ¿Por qué se reseca? ¿Por qué se hace fría? Muy bien, entonces hay que conservar calor y por lo tanto el flujo sanguíneo se mantiene en el área central del cuerpo y la piel pues no recibe tanta irrigación. Por eso es que piel seca, piel fría y el cabello se vuelve débil, quebradizo. Muy bien, hay una falta de irrigación. Muy bien, eso es en la piel. Hablando de, bueno, y aquí vamos a añadir lo siguiente, por ahí me pusieron aumento de peso, bueno, le pusieron obesidad. Yo diría más bien que hay un aumento de peso en presencia de bajo apetito. Es decir, aquí el problema no es que se acumule calorías y que se estén guardando en un tejido adiposo, sino que hay un edema, hay un mixedema. Esa sería una manifestación mixta. Es decir, la baja del metabolismo conduce a que haya poco apetito, pero la acumulación de mixedema pues hace que el paciente aumente de peso. Muy bien. Trastornos o digamos alteraciones cardiovasculares, por favor. Hipertensión. En efecto, es una causa secundaria de hipertensión y lo más común es que se afecte la parte diastólica, es decir, hay una hipertensión diastólica. ¿Qué más? Bradicardia, muy bien. Disminuye la sensibilidad de los receptores adrenérgicos y esto genera bradicardia. Puede haber crecimiento del miocardio, una cardiomegalia. Alteraciones de la contractilidad cardíaca, perfecto, muy bien. Eso va a generar o va a producir un síndrome. ¿Cuál es? Una manifestación, pues, como tal. ¿Qué es lo que puede ocasionar todo esto? Bradicardia, afectación de la contractilidad, aumento, hipertensión. ¿Qué más? ¿Qué se produciría? ¿Qué pasaría con el corazón? Antes del choque cardiogénico.
que tiene iguales manifestaciones similares, pero no es un choque. Se vuelve insuficiente la bradicardia, hay alteraciones de la contractilidad que se vuelve insuficiente. Entonces vamos a tener insuficiencia cardíaca que puede originar edema, en efecto. ¿Qué más? Crecimiento, sí. También puede haber un derrame pericárdico, producto de la infiltración, precisamente del edema que se está dando. Generar derrame pericárdico. Muy bien. Y eso es a nivel del corazón. A nivel gastrointestinal. Estreñimiento, muy bien. Disminución de la peristalsis que puede originar constipación intestinal. Habían puesto arriba, bueno, sí es un sinónimo de estreñimiento, muy bien. Puede haber alteraciones de la deglución. Bueno, es más, hay algo. ¿Por qué la lengua pesada? ¿Por qué la lengua les dificulta para hablar? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y como que estoy pensando que todo mi grupo ya tiene. Ya falló su micrófono a todos. Quiere decir que tienen acroglosia. Muy bien. Ya no quieren hablar, no les vaya a notar que tienen hipotiroidismo. Muy bien. ¿Qué más? A nivel gastrointestinal, faltaría algo que está muy, muy ligado a la función gastrointestinal, fuera del tubo digestivo. Nivel ¿Podría ser hepático. la constipación intestinal? ¿Una qué, perdón? Constipación intestinal. Sí, es una manera de llamarle al estreñimiento. Muy bien. Constipación, ahí hay una disminución de la peristalsis. Y a nivel hepático, ¿qué ocurre? Recuerdan que la hormona tiroidea produce. ¿Ande? Disculpe, perdón. ¿Por qué ocurre la macroglosia? Por acumulación de mixedema en el tejido conjuntivo de la lengua. Ok, gracias. Recuerdan que la hormona tiroidea en el hígado va a hacer que se expresen receptores para LDL. Entonces, si no se expresan las lipoproteínas de baja densidad, el receptor, ¿qué pasa con los lípidos en sangre? Y entonces, ¿cómo se manifiesta? Entonces, tenemos hipercolesterolemias en los pacientes con hipotiroidismo. Puede haber aumento de triglicéridos. Lo más común es que se aumenten el colesterol propiamente. Luego, a nivel respiratorio, bueno, antes de respiratorio, perdón. Vamos con músculo esquelético. ¿Qué ocurre? Perfecto. Bueno, habíamos comentado, la hormona tiroidea produce o induce la síntesis de proteínas, actina y miosina. Por lo tanto, a nivel muscular, pues va a estar deficiente esta producción. Va a haber una alteración de la contracción. Es decir, los movimientos se vuelven lentos. Muy bien. Sí, la contracción es lenta, como están aquí poniéndola. ¿Qué más? ¿Se acuerdan que el músculo está cubierto de tejido conjuntivo? ¿Se acuerdan de las capas? ¿Pueden mencionarme las capas de tejido conjuntivo que envuelven al músculo?
¿Cuáles son las capas que envuelven al músculo? Las capas de tejido conjuntivo. Los fascículos son las fibras de músculo. La aponeurosis, profe. Muy bien, la aponeurosis y las fascias son el epimicio, luego tenemos el perimicio rodeando fibras y el endomicio a una sola fibra. El perimicio es a un grupo. Bien, entonces es tejido conjuntivo. ¿Y dónde dijimos que se acumula el mixedema? En el tejido conjuntivo. Entonces esto va a originar espaciamiento entre el espacio intersticial y que va a originar menor flujo de oxígeno hacia los tejidos, también afecta la contracción. Y también a esto le sumamos algo muy importante. ¿Qué le pasa a las bombas de sodio y potasio? ATPasa con la hormona tiroidea. Normalmente, estamos hablando de normalidad, para poder llegar a hipotiroidismo. Muy bien, incrementa la actividad de las bombas de sodio y potasio. Entonces, si no hay hormona tiroidea, ¿qué va a pasar? Disminuye la producción, o sea, disminuye la producción de estas bombas, ¿no? ¿Y qué le pasa al impulso, al potencial de membrana? Se vuelve más lento, por lo tanto también esto nos justifica el que el movimiento sea lento, la persona sea lenta, el pensamiento cómo se vuelve. ¿Lento? Entonces también se vuelve irritable la persona, pero con tendencias a tener depresión, esto porque está su pensamiento lento, y esto sería en conjunto, todo lo que estamos hablando, todo lo que pase en el sistema nervioso. Es decir, el hecho de que las bombas de sodio y potasio estén fallando, y esto afecte a las funciones mentales superiores, el habla, el pensamiento como tal, juicio, razonamiento, cálculo, en fin, lenguaje. Hablamos de bradipsiquia. Ocurre ahí. Y bueno, también ya dijimos, puede haber depresión o puede haber deterioro cognitivo. Y bueno, ustedes pueden ir viendo todas las manifestaciones. Aquí estamos nada más dando un razonamiento
en general, pero ya después ustedes pueden irse preguntando por qué ocurre tal o cual cosa durante el hipotiroidismo. Bueno, hay que ver esta disminución del metabolismo o la acumulación del mixedema. Otra cosa que ocurre durante por el mixedema, perdón, síndrome, que de hecho ya lo hablamos en la acromegalia, pero aquí también ocurre. Perdón que no le ponga acentos, pero para escribir un poquito más rápido, el síndrome del túnel del carpo también puede darse en un contexto de mixedema acumulándose en el brazo, en el antebrazo, en la región donde pasa el nervio mediano, justo en el túnel del carpo y comprimir al nervio. Podemos tener también afectación del nervio auditivo, bien porque se está acumulando mixedema alrededor del nervio, bien por la disminución del funcionamiento de las bombas de sodio potasio que pasa y afecta el transmisión de impulsos, y esto se manifiesta con una disminución del sentido de la audición. Hipoacusia se llama. ¿También pueden sufrir de vértigo, no, doctor? Puede haber, no está exento. Y más porque aquí habría una conjunción de cosas. El disminución del gasto cardíaco principalmente, el hecho de que haya también lo que comentábamos, más lentitud para transmitir impulsos, bueno, puede conjuntarse. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Bueno, a nivel respiratorio, la debilidad de los músculos respiratorios va a originar menor ventilación. Y puede haber problemas de disnea también. Pueden causar con disnea a los pacientes. A nivel de la piel, ¿por qué la piel se ve amarillenta? En ciertos pacientes, no en todos los que tienen hipotiroidismo, pero sí ocurre esta piel amarillenta. ¿A qué se debe? ¿No tiene que ver con el hígado? No, no tiene que ver con el hígado, no es la bilirrubina la que está afectada, es el metabolismo de caroteno a nivel periférico. Ya les dejo de tarea que vean el mecanismo en sí. Causa de hipotiroidismo, desconozco, no lo había visto como tal, la fenilcetonuria. Así, ahí sí no he leído, o sea, no he visto fenilcetonuria como causa de hipotiroidismo. Ahí sí no sé si recientemente se haya manifestado. Tiene que ver con les voy a poner, les encantan los conejos de caroteno. Se los dejo de tarea. Vamos pasando a diagnóstico. Al igual que el hipertiroidismo, pues aquí lo que vamos a hacer inicialmente, para ver si hay un hipotiroidismo, pues es medir hormonas tiroideas. Entonces se solicita igual TSH y T4 libre. Aquí la cuestión es en un cuadro florido, no hay problema. Está el diagnóstico muy asegurado. ¿Qué pasa cuando los síntomas son leves? Bueno, se pide el nivel de TSH. Y se registra ese nivel de TSH. Y se valora si está por arriba de lo normal. Si la persona tiene pocos síntomas, esto es, son poco específicos, si son leves, pues se deja así y se espera un mes. Y al mes se vuelve a pedir TSH más T4 libre. Y esto nos ayuda a ver si persistió el nivel de TSH disminuido o bien si hubo está al mismo tiempo un problema en T4. Y la T4 nos va a ayudar a ver si el problema es subclínico o si es, franco o manifiesto.
Ahora también mucho depende de la causa, lo que podemos nosotros hacer respecto a si tratar o no tratar. Si todo apunta a que el problema es una causa transitoria, se puede dar tratamiento, pero siempre y cuando se haga una valoración, permítame, siempre y cuando se haga una valoración y se esté vigilando qué tanto se está corrigiendo. A lo que voy, bueno, ya me confundí con lo del el teléfono ese, ya me arrepentí de haber puesto ese sonido. Bien, el tratamiento ya nos dijeron, levotiroxina. En casos de hipotiroidismo franco manifiesto, se dan dosis de 1 microgramo por kilogramo de peso. No se aprendan todavía las dosis, este dato es más que nada para entender lo siguiente. En el caso de hipotiroidismo subclínico, o hipotiroidismo por causa transitoria, mejor dicho, en el caso de ese hipotiroidismo, se debe de dar una dosis que equivalga a 1/4 de la dosis o a la mitad de la dosis, y solo por cierto tiempo. Pero este tratamiento lo vamos a dar en función de la historia clínica y de el examen. Es decir, no todos los hipotiroidismos van a recibir levotiroxina de por vida, ni todos los hipotiroidismos requieren la misma dosis. Es lo que yo quiero nada más decir para concluir la exposición de hipotiroidismo. Que aunque el tratamiento efectivamente es suplementar la hormona, en este caso hay que, con base a los datos clínicos y paraclínicos, ajustar la dosis al paciente. Muy bien. ¿Dudas aquí de hipotiroidismo? Efectos secundarios a hacer hipertiroidismo. Lo que habíamos comentado, que nos vayamos de dosis y hagamos hipertiroidismo. Nada más. Que yo recuerde, son los que se me vienen a la mente. Profe, ¿y existe alguna esperanza de vida normalmente en estos? O sea, ¿o puede vivir así años indefinidos? Bueno, con el hipotiroidismo como tal puede llegar a hacerse intenso y generar un coma mixedematoso. Pero con el tratamiento viven años, añales. ¿Por qué? Porque se está suplementando la hormona, o sea, se está haciendo la función tiroidea normal. O sea, se está supliendo, así nada más. Entonces la esperanza de vida pues es mucha. Si se da el tratamiento, o sea, si el paciente no recibe tratamiento, corre el riesgo de caer en coma y fallecer. Ok, gracias. Antes de que se me olvide, pero no me dijeron nada. Bien, y antes de que se vayan, le ponen ahí entonces presente. Y atención, para la siguiente sesión, ya están listos los de... ¿Quién sigue? Según yo es Cushing y Addison, no sé, pero si hay voluntarios para presentar antes algún tema o algún otro tema, pues ustedes dirán. Dice Central que sí. Bueno. Sí, es que Entonces, revisé el programa en la mañana y sigue Cushing y Addison, de ese sigue suprarrenales y después para tiroides, doc. Bueno, pues Cushing y Addison, pues es suprarrenales. Entonces vamos viendo mañana fisiología suprarrenal y empezamos con Cushing y Addison. Y no creo que alcancemos a ver feocromocitoma, pero de todos modos ya ténganlo. Ya lo deben de tener preparado. Doctor, ¿me escuchó o no? Sí, te escucho, Sam. Ok. Sí, sí te escucho. El doctor no. Ya se fue.
¿Doctor? Sí, díganme, les escucho. Ya. Digan. No, doctor, yo quería quedarme hasta el final para comentarle algo, si podría ser posible. Sí, yo también. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana con suprarrenales. Gracias, doctor.